Buenas tardes, yo vengo a hablar de el colonato. El colonato es una forma de explotación de la tierra de cultivo que constituye una forma de transición entre el sistema esclavista del Imperio Romano y el sistema feudal que predominó durante la Edad Media. El colono se analiza como un trabajador, se afianzó por la desaparición de la esclavitud, eran libertos que trabajaban las tierras de sus antiguos amos a cambio de su protección y de una parcela para su consumo, pagando obviamente un alquiler. El colono poseía un estatus intermedio entre la esclavitud y la libertad. Se llegaba a ser colono bien por nacimiento, cuando los padres o la madre solamente eran poseedores de esa calidad, dado de que se trataba de cuestiones hereditarias. La condición del colono podía finalizar mediante una autorización del propio terrateniente o bien por un orden superior, por acuerdo de voluntades, cuando eran ofrecidos como soldados, como sacerdotes, o bien también finalizaban por una prescripción de préstamo de 30 años, que era cuando el terrateniente prestaba su terreno al colono durante este periodo de tiempo, y al finalizar el terrateniente decidía si el colono tenía más tiempo para trabajarlo o era recogida y entregada a alguien más. El colonato surgió probablemente con los primeros emperadores cristianos. Sus reglas de funcionamiento fueron establecidas y completadas desde tiempos de Constantino. ¿Quién es Constantino? Constantino el emperador, Constantino I, Constantino el Grande o San Constantino, fue el primer emperador romano en detener la persecución de los cristianos y dar libertad de culto al cristianismo, junto con todas las demás religiones en el Imperio Romano con el Edicto de Milán. Pero esa es otra historia. Las reglas de los primeros emperadores fueron claves en la transición entre el modo de producción esclavista y modo de producción feudal. En el colonato, la definición de derecho de propiedad es clara, mientras que en el feudalismo la propiedad es un concepto confuso, puesto que siervos y señores, o sea los nobles y los clérigos, comparten algún grado de dominio sobre la tierra, el dominio útil y el dominio eminente, siendo la clave que unos tengan la capacidad de explotarla y gestionar la producción y los otros la capacidad de extraer el excedente. El colono no vivía sometido al dueño de la tierra, podía casarse, tener hijos, adquirir bienes, pero para enajenarlos necesitaba el consentimiento del propietario, ya que con ellos garantizaba el pago anual que se debía efectuar. El colono no tenía muchos derechos, no podía ejercer ningún cargo público, como de pretor, de cónsul, de edil, de cuestor, ningún cargo público. Y tristemente, por otro lado, cuando el propietario de la tierra vendía el terreno, este era transferido con todo lo que en él hubiese, incluyendo a los colonos que allí habitaban. La trascendencia de la institución radicaba en que permitía garantizar la disponibilidad de fuerza de trabajo suficiente para cultivar amplias extensiones de tierras. Desde el punto de vista fiscal, la institución del colono resultaba ventajosa para el Estado, ya que los impuestos eran cobrados a los colonos en lugar de ser exigidos al propietario. Debido a que aquellos permanecían inseparablemente unidos a la tierra, el Estado se aseguraba del cobro de los impuestos pertinentes. Y aquí, en el devenir histórico, se puede ver que se van implementando diferentes dinámicas sociales, económicas y políticas, pero el modelo desigual se mantiene intacto. Unos pocos poseen riqueza e inmensas extensiones de tierra y por otro lado la población sigue siendo pobre. En la actualidad existen algunos países con este régimen de colonato, como lo es el caso del país de Guatemala, donde aún se maneja este medio de producción en la mayoría de las fincas cafetaleras de ese lugar. Actualmente el gobierno de Guatemala ha puesto énfasis en el gran reto de concretar la desaparición de esta práctica feudal como sistema de producción.
El contexto de esta situación es el sistema capitalista imperante, donde el Estado se mantiene como garante de la situación y que aún en nuestros tiempos no ha generado gran cambio. Con esto vemos la importancia del estudio del derecho romano, ya que la creación de las instituciones romanas aún es trascendente en nuestros tiempos. Muchas gracias.